En los últimos tiempos hemos presenciado a nivel nacional lo que fue un conflicto entre el sindicato de camioneros y los trabajadores y la empresa de Mercado Libre, que puso sobre la mesa no solamente la cuestión de si tenían que estar adheridos al sindicato de camioneros o no, sino otra cuestión un poco más profunda y que quedó un poco de lado por el tema de la pelea con Moyano y si tenían que ir o no. Creo que es la precarización laboral y temas que todavía no están contemplados en los derechos de los trabajadores de esta empresa en particular, pero como puede ser de cualquier otra empresa, hay muchos cambios que se han dado en los últimos años, en las últimas décadas, en la cuestión laboral, y es como que los sindicatos todavía han quedado ahí perdidos en el tiempo, sin una actualización y con trabajadores que se encuentran en nuevos estados de trabajo. Para charlar sobre esto, reflexionar un poco, dialogar, nos está acompañando vía Zoom Andrés Ocampo, abogado laboralista, que es abogado, incluso asesoramiento hace para los sindicatos. Le agradecemos, por supuesto, la presencia dentro de Territorio Político. Hola, ¿qué tal, Alejo? Bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes y bueno, siempre prestos al debate y a crear entre todos con un sentido crítico, por supuesto, distintas conclusiones que podemos ir sacando o no, que bueno, creo lo más rico de esto es el debate, ¿no? De sí. Empezar a discutir y que gracias a Dios estamos en democracia y podemos también a veces no compartir las mismas ideas, pero sí ponerlo sobre la mesa y buscar ideas superadoras, creo que es lo más importante. Pensar las cosas, plantear los problemas y tratar de buscar un camino superador de esos problemas que estamos atravesando. Mercado Libre versus camioneros. Vamos primero a tu reflexión. ¿Qué es lo que desde tu perspectiva viste en este conflicto? Bueno, en realidad es algo que trasciende el conflicto en particular. Es una discusión histórica entre laboralistas, entre ministerios de trabajo de los distintos gobiernos, dentro de la justicia del trabajo también, el tema de lo que es encuadramiento sindical y encuadramiento de convenios colectivos de trabajo, ¿no? Por ahí, el conflicto que se había dado allí es de discutir si Mercado Libre es logística o no es logística, si hace transporte o no, o cuál es la actividad principal de la empresa. Y ahí empezamos a las discusiones, ya te digo, históricas, y que esto no se termina ni empieza con el tema de camioneros y Mercado Libre, sino por ahí lo que pasa es que tiene un impacto mediático mucho más fuerte, y sobre todo por la presencia de Moyano, que es por supuesto un líder histórico del movimiento obrero y político, ¿no? Y que tiene mucha influencia y realmente, y por otro lado también Alperín, ¿no? El empresario que se presenta ahora como un modelo a seguir del empresariado argentino, por la innovación, ¿no? De tecnología y cómo ha crecido en el último tiempo. Sí. La verdad que ni entre los laboralistas nos podemos poner de acuerdo respecto de este tipo de circunstancias que muchas veces se resuelven sentándonos en la mesa y poniéndonos de acuerdo, como decía, ¿no? La discusión, en el debate, y obviamente enmarcados en los principios del derecho del trabajo. Porque el derecho del trabajo colectivo, que es en particular esto que estamos hablando, dentro de la rama del derecho, podemos encontrar el derecho del trabajo, y dentro del derecho del trabajo la rama individual del derecho del trabajo que regula la relación entre empleador y trabajador, y la rama colectiva, ¿no? Que regula las relaciones entre empresarios o cámaras empresariales y los sindicatos o federaciones de los sindicatos, ¿no? Bueno, y ahí donde está la negociación colectiva y las paritarias y los acuerdos salariales o convenios colectivos de trabajo, que es lo que estamos hablando en particular. Entonces, si nosotros tenemos muy en claro el tema de los principios que rigen la materia, tenemos que entender que siempre se tiene que aplicar la normativa más favorable al trabajador. Entonces yo, en caso de duda, siempre voy a estar en favor de la normativa que reconozca más derechos, que conozca una mejor escala salarial, por supuesto. Pero en particular acá, al haber un conflicto donde
por un lado, hay un sindicato de oficio, que son los choferes de transporte, en realidad es lo que encuadra lo que se conoce como camioneros, pero en realidad el convenio colectivo y el sindicato tiene personalidad gremial con respecto a choferes por la actividad, o sea, vendría a ser por el oficio, y en cambio la empresa Mercado Libre tiene lo tiene por actividad, ¿no? Como la actividad de la venta y compra de productos por internet, y el tema que están con los trabajadores que hicieron un convenio en particular, y nosotros creemos que fue muy a medida al gusto del empresario y no de los trabajadores, de los ¿Ese convenio es de colectivo carga, o de es convenio de carga individual y con descarga cada sería. trabajador? ¿Cómo? ¿El convenio ese es colectivo o es con cada trabajador en particular al No, no, momento de la no, contratación? la normativa que abarca a los trabajadores son normativas colectivas, ¿no? Después está el acuerdo individual que puede hacer el trabajador con el empresario, que muy pocas veces el trabajador pueda poner condiciones, siempre lo pone el empresario. Claro. Pero es la realidad. Después, el tema es, entonces está este convenio, por un lado, de los que cargan y descargan mercadería, que lo habían hecho en un comienzo en el mercado central, y por otro lado, lo que sería de camioneros, ¿no? Entonces ahí está la discusión. Que podemos ver que en muchas actividades hay logística, hay transporte, y lo que está en la discusión es, bueno, estos choferes de camiones, ¿se tienen que poner dentro del convenio por el oficio que tienen o se tienen que aplicar el de la actividad de la empresa? Y ahí está la discusión que vamos a tener muchas veces porque justamente esto, en la ley de asociaciones sindicales es como que se impulsa o favorece más al convenio colectivo por actividad principal y por actividad. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos una empresa que produce X producto, entonces conforme el producto que produce, puede ser químico y petroquímico, de la alimentación, de la carne, bueno, de todas esas actividades que pueden ser productivas, ¿no? Dentro de ello también hay logística. Entonces, ahí estamos en el conflicto, decimos, bueno, reconocemos le aplicamos el convenio colectivo conforme el oficio que lleva a cabo el trabajador, o lo enmarcamos dentro de la actividad principal que denuncia la empresa. Ojo que hay que tener en cuenta que a veces hay conflicto también entre actividades. Digo, bueno, ¿qué hace más esta empresa? ¿O qué parte de la línea de cadena productiva hace esta empresa y cuál es el final del producto para enmarcarlo en uno, en otro o en otro convenio colectivo? Por eso digo, no es nada sencillo. De hecho, es competencia del Ministerio de Trabajo de Nación establecer qué convenio colectivo se debe aplicar en un lugar o en otro. De hecho, por eso hay reclamos de encuadre convencional, justamente por esto. Creo Justamente que lo que... acá, en esta cuestión te quiero hacer un paréntesis para pensar y reflexionar. ¿Cómo no? Dada la complejidad que tiene este nuevo mecanismo de trabajo, donde no llega a encuadrarse ni en uno ni en otro lado, justamente por el tema de que es una nueva forma de venta, de compra, de llegada del producto de un lado a otro, y dada la magnitud que tiene también la empresa, estamos hablando de la empresa, si no es la que más, fue una de las que más ha ganado en la Argentina en los últimos tiempos, ¿no sería conveniente desde el Ministerio de Trabajo, pero también impulsado por los trabajadores y sectores del trabajo, sectores sindicales, que se impulse la necesidad de crear un estatuto en particular para este mecanismo? Es decir, crear un nuevo convenio específicamente para esta nueva modalidad, porque parece ser que están tratando de encuadrarlas en cosas añejas o en cosas que más que añejas son, no llegan a englobar lo que corresponde. Mira, el convenio colectivo de lo de carga y descarga no es viejo, es nuevo. Lo que pasa es que acá es lo que rige en realidad, o sea, la realidad de los hechos, o de las cosas, o de la fuerza, porque muchas veces los trabajadores no tienen la fuerza suficiente
como para establecer un convenio colectivo favorable, y muchas veces termina, o sea, cada vez que se va desintegrando la representatividad sindical, el empleador, el empresario tiene más fuerza y impone las condiciones. Entonces, puede ser que la mitad del camino sea ese, ¿no? O sea, establecer un convenio colectivo para esa empresa en particular, Claro. por la magnitud y Por la la cantidad de magnitud, trabajadores como te que decía, sí. tiene, o dentro de lo que se está hablando de la ley, ¿no? De trabajadores de plataformas. Lo cual hay también un universo gigante, porque, por ejemplo, los trabajadores de Uber responden a otra lógica, los de Delivery responden a otra lógica, estos trabajadores de aplicación, que por ahí cuando se habla de trabajadores de aplicación se piensa más en estos de Globo o Pedido Ya, y no tanto en estos tipos de trabajadores. Realmente hay una nueva forma de relaciones de trabajo, por supuesto, que habría que ver a ver cómo se pueden abarcar, o si no se puede extender dentro de los convenios colectivos más favorables la cobertura de estos trabajadores, porque tranquilamente lo puede hacer si el reparto es reparto de mercaderías, porque simplemente Mercado Libre es un intermediario en realidad, porque no es un prestador de servicios, no es ni que produce ni nada, podría tranquilamente estar dentro de transporte de cosas. Claro, pero Porque principalmente... estratégicamente a la empresa le sirve no estar encuadrado en nada. Entonces juega siempre Claro, con esa flexibilidad. Frente a claro, porque el eso, convenio... es el Estado y son los sindicatos los que tienen que buscar los recursos como para poder encontrar que esos trabajadores que están en cierta forma desamparados tengan un respaldo. Incluso que sea ajeno a los sindicatos ya formados, que se conforme un sindicato propiamente de eso. Eso sería quizás agarrando algo del pasado que el peronismo siempre tuvo como eje, como columna vertebral, la parte sindical. Perón había hecho el Estatuto del Peón en su momento, que era una forma de hacer que la gente que estaba desagrupada se agrupe y tenga ciertos derechos garantizados. De la misma manera, tranquilamente se puede hacer un estatuto del transportista logístico de venta online. ¿Por qué no? Sí, es más complicado, ya te digo, porque mientras más se atomice a los trabajadores, más difícil que se consigan mejores derechos y trabajo digno y salarios dignos, ¿no? Para eso estaba la Yo no, CGT. bueno, yo creo que no, ya es una opinión personal, que me parece que se podrían encuadrar en camioneros, y por la norma más favorable, pensando ¿no? en el sentido de los principios ¿no? protectorio y norma más favorable, para encuadrarlos y tenerlos con mejores salarios a esos trabajadores. Creo que el problema económico no va a tener la empresa como para responder frente a los buenos salarios que tienen los camioneros, y lo que hay que buscar en realidad es igualar para arriba, no igualar para abajo, y de alguna manera regular peores condiciones. Me Claro, parece pero a mí, y eso el es tema es que lo que quizás yo... las condiciones que pone y que ha conseguido, que ha conquistado, las conquistas que ha hecho, vamos a ponerlo de esa manera, las conquistas que ha hecho Camioneros en su trayectoria a lo largo de la historia, eh, quizás no se adecúan a lo que hace esta empresa, porque quizás ponerle un régimen de 8 horas estructurado, con vacaciones de una manera rígida, es decir, ¿cómo hacer para que las conquistas que hizo Camioneros en su tiempo sean, no trunquen el trabajo también? Porque en cierta manera la empresa tiene una dinámica. Bueno, hay que adaptar la dinámica de la empresa a determinado tipo de requisitos del sindicato, pero el sindicato también tiene que saber que no puede destruir la lógica completa de la empresa para llevarlo a otro tipo de forma. No, Esa es la yo cuestión. creo, no, en ese sentido no creo que haya ningún tipo de incompatibilidad. Acá lo que está en discusión, en realidad, lo único que le preocupa al Perini, entiendo, es las escalas salariales. Así de sencillo. O sea, no es las condiciones laborales en general. Y el convenio colectivo de camioneros lo conozco perfectamente, de 40/89, que tampoco es tan viejo como hay otro del 75, por ejemplo, este es del 89. Tranquilamente se puede adecuar.
Lo que pasa es que después el empresariado no quiere correr con los costos de los salarios, por En supuesto. el Quiere 89 no tener la existía un máxima de convenio ganancia. así acá en Argentina, por eso hablo de ¿Cómo? anticuado en cuanto a la antigüedad de esos convenios y de esas cuestiones. eh, Dejan con los avances tecnológicos y las formas nuevas de trabajo, ahora se aprobó el teletrabajo completamente al apurón, y están quedando muchas cosas pendientes en el medio, y la actualización de esas cuestiones no está teniendo la celeridad que necesita y, para poder garantizar derechos. Es como que esa velocidad del tiempo está comiéndose a través de huecos legales los problemas que están habiendo con los trabajadores. A ver, el derecho colectivo es muy dinámico y muy actualizado. En realidad, si hay voluntad del empresariado, eso se resuelve fácilmente en una semana. El tema es que no van a querer resolverlo de la mejor manera. Entonces, en la puja de poder, obviamente van a tratar de sacar la mejor ventaja uno y otro, ¿no? Pero por eso creo que la mesa de diálogo es lo mejor. Y bueno, o sea, hay pisos, en realidad la normativa, siempre y cuando sea más protectoria, no. O sea, los pisos y la ley, por ejemplo, de contrato de trabajo, que es del 74, que fue muchas veces reformada y se fue actualizando, porque en realidad a veces no hay que modificar tanto, o sea, del todo y hacer una normativa nueva, sino que hay que actualizar algunos aspectos. Por ejemplo, pueden ser algunas categorías, se puede agregar algunas cuestiones en particular de la actividad en específica de la empresa, como vos decís, por de acuerdo a la dinámica, pero después hay cuestiones que son basales y que no han tenido que modificarse. Bueno, de hecho, tenemos, por ejemplo, una ley de jornada, que la ley nacional de, si no mal recuerdo, de 1914, y sigue vigente tranquilamente, y seguimos hablando hasta que, de hecho, hoy no se respeta mucho la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, muchas veces esto se incumple y tienen más de 100 años la ley, ¿no? A veces no depende de esta actualización, porque en realidad a veces son discursos para perforar hacia abajo, ¿no? Derechos ya consagrados. En realidad lo que intenta tanto el derecho del trabajo, tanto colectivo como individual, como los derechos humanos, es un sentido de progresividad, o sea, cada vez mejores derechos para buscando la dignidad o el salario digno y la vida digna de los trabajadores, que es el 98% de la población, ¿no? O sea, estamos hablando de ello. Pero bueno, hay veces se buscan argumentos o discursos o laberintos que buscan todo lo contrario, tratan de justificar todo lo contrario. No implica esto cuando se habla, por ejemplo, lo que vos estabas hablando recién de la ley de teletrabajo, que sería muy bueno poder desarrollarlo, pero obviamente no En la iríamos de próxima. tema, pero justamente ha habido un avance en muchos aspectos de la ley de teletrabajo, que no es nada que no se estaba discutiendo, se viene discutiendo en el 2010, esta ley. Salió ahora porque se vio la necesidad de que en estas circunstancias, si hubiese estado regulado, hubiese traído un poco más de paz social, sobre todo para la organización. Pero, de hecho, va a tomar vigencia esta ley de teletrabajo recién cuando termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, lo cual no tiene buena técnica legislativa, porque ¿cuándo es eso y cuándo va a ser eso? Bueno, es poco determinante en ese sentido. Pero Sí. después sí tuvo montones de otras cuestiones que sí tiene de avanzada, como la igualdad de género, el tema de las tareas de cuidado, que tienen que ser tanto sin diferencia de género, el derecho a la desconexión, montones de otras cuestiones que sí fueron de avanzada en esta legislación que acaba de sancionarse. Creo que, por eso digo, si hay voluntad, se puede avanzar y se puede actualizar en algunos aspectos. Y que no modifican nada, por ejemplo, esta ley de teletrabajo, que es una modalidad, no es un nuevo tipo de contrato, sino la modalidad, porque se tiene los mismos derechos que cualquier trabajador, la misma escala salarial, la misma jornada laboral, lo que se adecúa y se va viendo las distintas, por modalidad, pero no un nuevo contrato de trabajo. Sí se aplica la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de la actividad, y después deja en manos, muy inteligentemente, de los sindicatos y de la empresa
en la negociación colectiva, tener los aspectos particulares. Para eso es la negociación colectiva. Lo que pasa es que muchas veces... En negociaciones, ¿quién negocia con Mercado Libre hoy? Es que hoy lo representa los sindicatos de carga y descarga, sino... Carga y descarga son los que tendrían que representarlo. No, para sí. saber si tenían alguien que estuviera representando o no. Pero la elección la hizo más el empresariado que los trabajadores. Porque habría que preguntar a los trabajadores por qué se sienten representados, cuál es el convenio colectivo que ustedes quieren. Y muchas veces eso está mediado por el poder empresarial. Entonces se impone un convenio colectivo a gusto del empresariado. Y eso es lo que no puede pasar. En realidad, lo que tiene que pasar es autonomía de las voluntades por parte del empresariado y por parte de la representación sindical de los trabajadores que quieran organizarse. Por ejemplo, formar un nuevo sindicato tranquilamente lo pueden hacer. Si ven que no están representados correctamente por ninguno, que formen uno. Claro. Exactamente, esa es la posibilidad. O ver si realmente se sienta representado por el sindicato de choferes de camión, tranquilamente. Lo que pasa si es lo que ven así... se especula con la atomización, vamos a llamarlo así, que es de todos los trabajadores. Están completamente aislados unos de otros. En otras épocas vos tenías el trabajo asociado en una misma industria, en una misma fábrica, sí. en una misma empresa, entonces ahí se generaba una charla entre trabajadores. Acá tenés todo atomizado, cada uno hace su vida, cada uno trata de lograr la mayor cantidad de traslados posibles de productos y mercaderías de un lado a otro, y a partir de ahí se rige la puja de ver quién es el que gana más y quién es el que se está quedando en los laureles. Sí, acá en la última instancia, que sería de Mercado Libre, se terceriza en otras empresas, que esas empresas a la vez como que hacen locaciones de servicio como monotributista, aquellos que reparten, y en realidad son trabajadores en relación de dependencia, y ahí está la discusión. Porque también en los trabajadores de aplicaciones también se discutía a ver si eran independientes, si eran porque están inscritos como monotributistas y son autónomos, igual que otras actividades. En realidad lo que se está cubriendo acá son relaciones de trabajo, que acá hay alguien que impone las condiciones, te dice qué es lo que tenés que hacer, cuándo, cómo, y se cobra una comisión por eso. En realidad es trabajo no registrado. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Que en realidad está atrás de todo esto, ¿no? Última pregunta que te hago con respecto a este tema, y después lo vamos a dejar para continuar más adelante en otra entrevista. Cuando entró todo este conflicto, primero quería ir a la parte profunda del problema que se planteaba, que era justamente esta cuestión de los derechos de los trabajadores, la precarización, el no estar bajo un contrato sí o no. Pero cuando se hizo este conflicto entre Moyano, camioneros y Mercado Libre, el común de la sociedad aceptó que Moyano estaba tratando de llevar el agua para su pozo. Y los medios lo presentaron así, desde el ámbito político se lo presentó así. Me gustaría saber si es así, como lo piensan desde el ámbito sindical, desde a quienes representás, por ejemplo. ¿Cómo lo pensás vos? No. Por supuesto que los medios masivos de comunicación tienen intereses. Tienen intereses y tienen acciones y comparten muchas veces la misma mesa. Obviamente que hay interés, por eso hablo del sentido crítico de la discusión, porque justamente acá se trata de eso, o sea, muchas veces sacar el velo, correr el velo y ver qué es lo que está atrás. Hay muchos intereses, es una empresa muy grande, muy fuerte, que es auspiciante de muchos también de estos medios de comunicación, y bueno, hay intereses, y por eso también se cuenta una sola parte, y se habla como que no se le permite a la empresa ejercer su libre industria o una cuestión así, pero nunca se escucha cuáles son las condiciones de los trabajadores, como bien estabas diciendo vos, ¿no? Si están precarizados, si tienen buen salario, si tienen los elementos de seguridad e higiene correspondientes, si tienen los derechos mínimos Se rompe el vehículo, garantizados. ¿quién lo cubre? Claro, entonces me parece que ahí es muy sesgado
la visión. Yo no digo ni que uno tenga razón ni el otro, sino digo, vamos a poner todo sobre la mesa y qué realmente está sucediendo y cuáles son las circunstancias y cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras en realidad. Eso es lo que hay que primero ver. Que son el centro de la protección, ¿no? Por lo menos el 14 bis hoy sigue vigente de la Constitución Nacional. Muchas veces no le hacen caso, hablan solamente del 14, de la libre industria, el derecho al trabajo, pero o del libre trabajo, pero nunca se habla del 14 bis. Y el 14 bis, a partir del 57, y con esto quiero cerrar porque si no se va a hacer largo, perfecto, pero el 14 bis, a partir de la modificación de la Constitución del 57 a la fecha, o sea, fíjense la cantidad de años que tiene, que todavía no se ha aplicado en su totalidad, por capricho, no porque no reconocidos los derechos, pero pone por encima los derechos sociales sobre los derechos individuales. Lo pone por encima, porque dice, el 14 bis, empieza, las leyes protegerán al trabajo en sus diversas formas. Entonces, toda normativa tiene que tender a proteger. Todo lo que no proteja es inconstitucional. ¿Se entiende? Entonces, tanto convenio colectivo como hasta decreto de necesidad de urgencia, lo que usted, normativa que se cruce por enfrente, siempre tiene que ser en mayor protección. Entonces, hay los constituyentes del 57, que siguieron un poco en línea de la Constitución del 49, que se derogó por decreto, una cuestión que habría que analizar, que solamente acá en Argentina se borra una constitución por decreto, pero en el 57, cuando se vuelve, en ese sentido, al constitucionalismo social, como se conoce en el mundo, ese 14 bis viene, en el sentido que vienen todas las constituciones del mundo, a poner por encima los derechos sociales sobre el derecho individual, ¿no? Sobre el derecho individual hasta, por ejemplo, la libre industria, bueno, los derechos sociales tienen una prioridad por encima de ellos, cuando se habla de equilibrio entre conflicto de intereses de derechos, ¿no? Esto por ahí no se habla tanto, no se discute o se toma así muy a la ligera, pero es así, no lo digo yo, la Corte Suprema lo ha dicho en reiteradas oportunidades, de Aquino, Bisotti, montón de antecedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, que acaba de sancionarnos a nivel país, porque en un fallo paradigmático de 20 y pico de años ya tenía la causa esta que sanciona a Argentina porque, eso salió el viernes pasado, porque no se permitía el acceso a la justicia a los trabajadores enfermos, por el sistema de ART y de comisiones médicas que tenemos en Argentina, totalmente inconstitucional, y que lo ha dicho la Corte también en caso Castillo. Bueno, ahora la Corte Interamericana ha sancionado a Argentina con una multa altísima, millonaria, por no permitirle el acceso a la justicia a los trabajadores enfermos de enfermedades laborales, ¿no? Sí. Así Para tener en cuenta esa reflexión que haces, porque justamente la tendencia mundial va hacia la individualización de los problemas y se olvida, y tratan de hacer olvidar la parte social y colectiva de los intereses de un país, de los intereses de un colectivo social. La de 14 bis entonces viene acá a ponerse sobre la mesa para decir hay otra cosa que está por encima, que es lo colectivo. Gracias por todo esto, Andrés, por la charla, y obviamente más adelante nos volveremos a encontrar para seguir dialogando, probablemente sobre teletrabajo. Seguramente, cuando quieran, y siempre quedan muchos temas por charlar, así que bueno, muchas gracias nuevamente, Alejo, y a Territorio Político, porque está bueno que siempre se ponga sobre la mesa este tipo de debate que no se dan normalmente en los medios, y está bueno poder tener el tiempo para charlarlo, discutirlo, lo cual nadie es dueño de la verdad, pero está bueno poder formar entre todos, ¿no? Muchas gracias.